Hola a todos. Bueno, como ven ando con un suéter algo ventilado, pero bueno, es que hace mucha calor. No, mentira. En realidad es que es uno de mis suéteres favoritos y pues no lo he querido botar. Así que, bueno, quiero llevarlos donde tengo mis arbolitos de café, porque vamos a ir a cosechar café. Porque en esta ocasión quiero mostrarles pues todo el procedimiento de cómo hacer pues café. Desde que cosechamos la fruta hasta que, bueno, esta no es la fruta del café, esto es una acerola. El café son estos arbolitos que están aquí atrás. Pero bueno, quiero mostrarles el procedimiento de hacer café desde que cosechamos la fruta hasta que servimos el café en nuestra taza para disfrutarlo. Pero bueno, hay bastante que explicar en todo esto y no quiero aburrirlos al principio con tanta teoría, así que lo que vamos a hacer es que vamos a irnos directamente al procedimiento y después al final les voy a hacer un resumen de todo lo que vimos en todo el procedimiento y adicional explicarles otras cosas que me parece importante que sepan con respecto al café. Así que, pero bueno, vamos a empezar a cosechar el café, ya que estos árboles pues están repletos. Los árboles de café suelen llenarse de unas flores blancas muy aromáticas en todas sus ramas, impregnando con su aroma toda el área donde están plantados. De hecho, tienen un aroma muy rico, parecido al jazmín. Entonces, una vez que se marchitan las flores, salen los frutos en forma de pequeños racimos. Primero son de color verde y luego van cambiando a un color rojo. Cuando ya están bien rojos es que ya están maduros y listos para ser cosechados. Así que vamos a cosechar solo los que están bien rojos y cuidando de no tumbar los que no lo están. La fruta tiene una forma como la de un grano de maíz, pero claro, más grande y más gordito. Ahora debemos separar la semilla de la pulpa y debemos procurar hacerlo el mismo día de la cosecha o como tarde al día siguiente, porque la fruta se fermenta muy rápido una vez que se cosecha. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las frutas una por una y las vamos a apretar suavemente en uno de los extremos, pero tratemos de usar las dos manos porque puede que si las apretamos muy fuerte pues salgan disparadas. Entonces la apretamos pues un poco suave y veremos cómo sale pues una y dos semillas. Bueno, puede que en algunas ocasiones salga una sola semilla. Entonces, bueno, repetimos el mismo proceso pues con cada una de las frutas. La semilla de la fruta recién despulpada, por así decirlo, está cubierta por una capa translúcida y pegajosa llamada mucílago, que tengo entendido que es lo que le da cierto dulzor a la semilla. Y adicional también está cubierta por una cascarita amarilla que le llaman pergamino. Con la pulpa, si las queremos aprovechar, podemos hacer una infusión con ellas, que de hecho sale un té muy rico. O si no, de igual forma, pues las podemos aprovechar en nuestra compostera. Una vez que tenemos ya todas nuestras semillas despulpadas, las extendemos sobre una bandeja y las ponemos a secar al sol. El tiempo de secado va a depender mucho del clima que tengan. Si tienen buen sol, seguro será bastante rápido. En este caso, a mí me tomó solo como 3 días, porque el sol la verdad estaba bastante intenso. Y bueno, recuerden guardar las semillas durante la noche para que el sereno no se las vaya a humedecer. Una vez que están secas, podemos verificarlo tomando una semilla y haciendo presión con los dedos en ambos extremos de la semilla. Y veremos cómo la cascarita amarilla se abre como si fuera un maní.
Así que ya solo sería sacar la semilla de la cascarita. Y ya tendríamos una semilla verde de café lista para tostar. Ahora, hacer esto semilla por semilla sería casi que interminable. Pero bueno, nos podemos ayudar con un mortero. Entonces colocamos una cantidad de semillas en el mortero y las machacamos bien de manera que rompamos y separemos lo mejor posible las cascaritas de las semillas. Y luego solo tenemos que expurgar retirando las cáscaras y dejando pues solo las semillas. Y entonces repetimos con el resto de las semillas. Con las cascaritas de pergamino realmente ya no haremos nada, pero las podemos aprovechar en nuestra compostera. Y entonces en nuestros granos de café seguramente aún quedan algunos restos de pergamino. Así que con la ayuda de algo para abanicar y 2 envases, vamos a verter los granos de café desde cierta altura de un envase al otro, mientras abanicamos los granos desde un lado, de manera que el viento ayuda a impulsar los restos de cáscara fuera del envase receptor. Y lo repetimos tantas veces como sea necesario hasta que ya no queden cascaritas juntos con las semillas. De todos modos, al final nos tocará expurgar los granos para sacar cualquier cascarita que haya quedado. Y también retirar cualquier grano que nos parezca defectuoso, porque realmente podría afectar el sabor de nuestro café. Y ahora sí, ya tenemos listos nuestros granitos de café verdes para su proceso de tostado. Los interrumpo un momentito porque quiero adelantarles que próximamente estaré compartiéndoles algunos videos de corta duración para ir mostrándoles pues avances de la huerta y casos y cosas que vayan surgiendo en el proceso. Y también pues quién sabe, tal vez compartirles dentro de lo que sea posible pues tal vez algunos tips o consejos o cosas que piense que puedan ser relevantes para ustedes, como por ejemplo tal vez cómo podemos aprovechar mejor el uso de nuestro smartphone en nuestro jardín, o tal vez cómo tomar buenas fotos y videos de nuestras plantas o frutos, o por lo menos como yo lo hago, ¿no? Para que ustedes entonces puedan aplicarlos y así entonces les funciona. Y bueno, como van a ser videos de corta duración, pues los voy a hacer en formato vertical para que pueda ser más fácil y cómodo que lo puedan accesar desde sus celulares. Ahora, eso no va a reemplazar el formato de video que actualmente les he estado compartiendo, sino más bien va a ser contenido adicional para ustedes en mi canal que les podré compartir de una manera más rápida. Bueno, no los interrumpo más y continuamos con el video. Ahora vamos a tostar nuestro café. Así que encendamos la estufa y ajustemos la llama a fuego medio. Y coloquemos un sartén grande o una paila grande, preferible de un metal grueso. Una vez que esté bien caliente, vertemos una cantidad de granos de café suficiente para cubrir el fondo. Y con un cucharón, preferiblemente de madera, empezar a revolverlo constantemente sin parar, para tratar de que los granos se tuesten lo más parejo posible. No coloquemos demasiado café, porque después será más difícil controlar un tostado parejo. 5 minutos después vamos notando cómo los granos de café se van tornando color marrón clarito. Y seguramente empezarán a escuchar cómo traquean. Recuerden, nunca dejar de revolver porque cualquier descuido puede arruinarles el tostado. A los 10 minutos ya vamos notando que ya tienen un color marrón más pronunciado. Aquí seguramente ya está en un nivel de tostado medio, pero yo realmente lo quiero a un tostado oscuro, así que lo voy a dejar más tiempo. También notarán que empezará a echar algo de humo, pero bueno, no se asusten porque eso es parte del proceso. Ya a los 20 minutos tiene el tostado oscuro que yo quiero, así que ya voy a apagar el fuego. Así que bueno, ya está listo. Pero
debemos retirarlo del sartén inmediatamente y colocarlo en un colador donde se pueda ventilar y enfriar rápidamente para que no se siga tostando. Una vez que están bien fríos, los podemos almacenar en un lugar seco y oscuro. Pero debemos esperar al menos 3 días para que se desgasifiquen, pues antes de consumirlos. Y bueno, ¿qué les ha parecido el video hasta ahora? Bueno, como saben, pueden dejarme sus consultas y comentarios que yo en cualquier momento que pueda, pues les estaré respondiendo. Y bueno, quise hacer este paréntesis más que nada para invitarlos pues a suscribirse a mi canal, si es que no lo han hecho ya, y bueno, también que activen la campanita de notificaciones para que sean siempre los primeros en enterarse cada vez que suba un nuevo video. Y adicional, quiero invitarlos a hacerse mecenas o patrocinadores de mi canal. No es una obligación hacerlo, pues yo estoy más que agradecido de que vean y disfruten mi contenido. Pero bueno, si al final deciden hacerlo, pues lo pueden hacer a través de mi página de Patreon, www.patreon.com/Kike y su granja, y elegir alguno de los niveles que encontrarán allí. De hecho, con su patrocinio pues van a recibir algunos beneficios, claro está, como por ejemplo van a recibir algunos regalitos que los amigos de Patreon les harán llegar a la dirección que ustedes les indiquen en casi cualquier parte del mundo. Y bueno, adicional también pues podrán tener acceso a videos sin publicidad, a preestrenos, y también colocaré créditos pues con su nombre y país en los futuros videos que realice. En fin, estaré agregando pues más beneficios a medida que vayan incrementando los mecenas o patrocinadores, ¿no? Y bueno, de antemano pues quiero agradecerles por todo el apoyo que me puedan dar. Pues todo esto me va a ayudar mucho al desarrollo de este proyecto y a mejorarlo cada vez más. Y bueno, no los retraso más, así que seguimos con el video. Dame un baño para ir a tomarme mi rico cafecito. Mi cafecito.
La verdad, la casa está impregnada al olor de este café y esto huele tan bien y wow, y la verdad es difícil explicar lo delicioso que está este café. Se le siente su sabor tostado y un ligero sabor ahumado. La verdad que está muy rico. Y bueno, sé que los grandes expertos en café dirán que lo que voy a hacer es un sacrilegio, pero la verdad a mí me gusta mi café con un poquito de azúcar. Bueno, ahora sí, está perfecto. Y bueno, voy a sentarme aquí a disfrutar de mi café para explicarles pues cosas importantes que pienso que necesitan saber sobre el proceso pues que acabamos de ver. Y aprovecho pues para tomar un poquito de sol para que mi cuerpo produzca algo de vitamina D para fortalecer mi sistema inmunológico, que en estos tiempos la verdad no nos vendría nada mal, ya que un sistema inmunológico fuerte pues nos puede ayudar a superar pues cualquier enfermedad. Bueno, como ven, es un proceso bastante sencillo realmente. Lo único que hay que tener paciencia porque sí es un proceso pues algo extenso. En realidad lo que más me costó fue la parte donde había que separar la semilla de la pulpa. Y la otra parte pues que también me costó mucho fue la de pilar los granos de café para retirarle pues el pergamino. Y creo que más que nada me costó mucho trabajo fue porque lo hice de una manera pues bastante rudimentaria, ¿no? Y también porque no tenía pues los implementos adecuados para hacerlo. Creo que la parte, por ejemplo, donde había que pilar el café, yo estaba utilizando un mortero pues bastante pequeñito. Creo que si hubiera tenido un mortero más grande pues lo hubiera podido hacer mucho más fácil. Pero en realidad pues el obtener ese resultado final del café pues no tiene precio. Ahora, hay otras dos formas de procesar el café. Una es tomando el fruto directamente que cosechamos del árbol y lo ponemos a secar. Y una vez que está bien seco, pues se pilan para retirarle toda la pulpa y las cáscaras, el pergamino y todo para obtener entonces la semilla verde, que es entonces la que vamos a tostar. Este café nos debería dar unos sabores más afrutados, un poco dulces y menos ácidos, ¿no? Lo único que este proceso pues sí es un poco tardado porque secar la fruta entera pues toma mucho tiempo. La verdad no estoy seguramente cuánto tiempo, pero debería tomar, yo calculo que tal vez como unos 20 días, no sé, algo así, tal vez puede que les tome, ¿no? Y está el otro proceso que se le conoce como un proceso de lavado, que ese es muy parecido al que hicimos ahorita, que es que se le retira la pulpa a la semilla y se lava para retirarle el mucílago, impurezas y esas cosas. Y eso requiere pues de abundante agua, de muchísima agua. Es más, yo creo que también hasta en algún momento pues le retiran el pergamino y lo terminan de lavar para después obtener el grano, secarlo y obtener el grano para después entonces tostarlo, ¿no? Ahora, ese es un proceso pues mucho más industrializado y requiere de ciertas maquinarias y esas cosas, pues, y es un poco, digo yo que es un poco más complicado, ¿no? Y bueno, ese proceso pues les debe dar cafés con sabores pues un poco más ácidos, ¿no? Y está el proceso pues que es el que vimos en este video, que les debe de dar sabores pues mucho más dulces, ¿no? Bueno, en los otros dos primeros les digo debería porque la verdad yo nunca he hecho esos procesos y tampoco creo que los he probado. Bueno, aunque sí he probado el de lavado porque ese es el más industrializado y es el de los cafés que conseguimos tal vez muchos en los establecimientos, ¿no? Pero el otro pues sí, ese nunca lo he probado. Otra cosa muy importante es el tostado del café.
y es un proceso que influye mucho en el resultado final del sabor del café. Pero en realidad todo es cuestión de gusto, es más bien de cómo les gusta a ustedes el café. Si les gusta el café pues más fuerte o si les gusta el café más suave. Pero como regla general, pues para que lo tengan bien claro, pues el café entre más tostado es, más soluble es y tiene un sabor mucho más intenso y menos ácido. Y entre menos tostado es, pues es menos soluble, el sabor es un poco menos intenso, pero tiene otras características de sabor, como el sabor más afrutado y más dulce, que es propio del mismo café. Hay diferentes formas de tostar el café. Una es por medio de una sartén o una paila, como la que les mostré en el proceso de hace un rato. Otra es por medio del horno. Algunas personas también utilizan las maquinitas esas de hacer popcorn para tostar su café, y la otra pues es utilizando unos hornos especiales o unas máquinas especiales para tostar café, ¿no? En mi caso pues yo, bueno, no lo hice por medio del horno porque la verdad, como hay que estar revolviendo constantemente para que se haga el tostado de la forma más pareja posible, pues hacerlo en el horno iba a ser como más complicado y me iba a estar sometiendo a ese calor constantemente. Entonces creo que iba a ser más difícil estar abriendo el horno a cada rato para revolver, cerrar y volver a abrir y cerrar, y creo que es más complicado. Entonces haciéndolo en el sartén o paila pues es mucho mejor porque pueden controlar mejor el estar moviendo los granos de café para que se tuesten de la forma más pareja posible, e incluso el sabor pues es mucho más rico porque le da ese saborcito ahumadito que en el horno seguramente no lo va a adquirir. Bueno, ¿y cómo sabemos en qué nivel de tostado está nuestro café? Y realmente nos vamos dando cuenta es por el color que tiene el grano del café. Aquí ahora mismo yo no tengo cómo mostrarles pues todas las tonalidades de tostado de café que hay, pero de repente les puedo mostrar este que tengo aquí, que este café es de tostado medio. Este es un café de tostado medio que lo pueden tomar como punto de referencia. Como ven, es un color marrón, un color marroncito, chocolatito. Así no es ni tan oscuro ni tan claro, ¿no? Entonces ya partiendo de este color que viene siendo el tostado medio, pues si hacen que el color sea mucho más oscuro, un marrón mucho más oscuro, pues obviamente van a tener un café mucho más tostado, es decir, tostado oscuro o tostado muy oscuro. O si el color pues es un poquito más claro que este, pues van a tener pues un café de tostado pues obviamente más claro, ¿no? Y tener un tostado más que oscuro, pues o sea que les llegue a negro, pues no deben dejar que le llegue a ese color negro, porque si les llega a negro es porque el café se les quemó. Ahora, eso no quiere decir que el café quemado no puedan hacer café con él. En realidad sí pueden hacer café con el café quemado. Lo único que va a tener un sabor pues un poco más amargo de lo normal. De hecho, el café de por sí, cuando está más tostado, pues tiene un sabor un poquito más amargo, pero obviamente si está quemado va a ser extremadamente amargo. Y por último y no menos importante está cómo preparar nuestro café ideal. En realidad no hay una medida de cómo preparar nuestro café ideal, porque va a depender también de mucho de cómo nos gusta a nosotros nuestro café. Pero les voy a dar algunas medidas para que lo utilicemos como punto de referencia para que entonces podamos lograr nuestro café ideal. Primero está la cantidad de café. Como regla general debería ser una cucharada de café rasa por cada 4 onzas de agua. Esto independientemente del tipo de tostado de café que tengan. Ahora, para algunos tal vez esa medida puede resultarles un poco muy fuerte, pero otros tal vez les parecerá que va a ser una medida pues ideal. Pero bueno, si les parece demasiado fuerte, pues lo que pueden hacer pues es disminuir un poco la cantidad de café que le van a poner. Lo otro es la temperatura del agua. Para el café, entre más alta sea la temperatura, más capacidad tendrá el café de liberar su esencia en el agua.
Pero yo digo que no nos compliquemos tanto, pongamos el agua en la estufa a calentar casi a punto de ebullición, pero sin dejar que hierva, y utilicemos esa temperatura independientemente del nivel de tostado que tengamos. Otra cosa importante es el molido del café, porque entre más fino es el molido del café, más capaz es el café de liberar su esencia en el agua. Entonces, considerando que los cafés más oscuros son más solubles, pues tal vez no requieran de un molido tan fino, que el café que es mucho más claro, pues tal vez sí requiera de que tengan un molido pues mucho más fino. Entonces, pero yo diría que al final para todos los cafés hagamos un molido fino para todos y no nos compliquemos con eso. Y lo otro es el tiempo, y es aquí donde pienso que podemos tener un mejor control para lograr nuestro café ideal, porque entre más tiempo dejemos el café en el agua caliente, más liberará su esencia en el agua. Y aquí debemos tener muy en cuenta pues el nivel de tostado que utilicemos, porque recuerden la regla, entre más tostado es, más soluble es. Entonces, si utilizamos un café de tostado medio a oscuro, él va a liberar su esencia casi inmediatamente en el agua y lo podremos colar inmediatamente para disfrutarlo. A diferencia de un tostado más claro, que tal vez va a tardar un poco más en liberar toda su esencia y todos sus sabores característicos de él. Por eso es que las cafeteras que utilizamos en las casas, es recomendable utilizar cafés de tostados medios a tostados oscuros o muy oscuros, porque como ellas funcionan por medio de un goteo controlado, que esas gotitas caen en el café que le coloquemos, y esa gotita pues pasa a través de todo ese café hasta que cae a la jarra. Y ella va, al momento que va pasando por el café, pues va recogiendo pues toda esa esencia inmediatamente. Y después pues podemos disfrutar de nuestro café. Y la verdad, utilizar en una cafetera un café de tostado claro, la verdad sería como un desperdicio, porque no estaríamos aprovechando el verdadero sabor de ese tostado de café. Entonces el café de tostado claro, preferiblemente mejor que lo hagan en una jarra de prensado francés o en una ollita, para después colarlo y entonces disfrutarlo. Entonces, resumiendo, ¿cómo preparar nuestro café? Pues lo que hacemos es calentamos el agua casi a punto de ebullición, medimos una cucharada rasa de café por cada 4 onzas de agua caliente y la vertemos el agua en nuestro café. Y bueno, ya controlamos todo en base al tiempo. Si utilizamos café muy tostado, pues simplemente lo colamos de una vez y lo servimos para beberlo. Y si utilizamos un café mucho más claro, entonces lo dejamos un poquito más de tiempo para que libere su esencia, tal vez unos 3 minutos, para después entonces colarlo y servirlo. Entonces, bueno, a mí en lo personal me gusta el café bastante fuerte, así que yo creo que yo utilizaría mucho el café bien tostado y también lo dejaría bastante tiempo para que libere bastante de su esencia. Y bueno, les recomiendo mucho el tostado en sartén o paila, para que puedan disfrutar ese sabor a tostado y así ese saborcito ahumado bien rico. Bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Falta azúcar, pero está rico.